Muchísimas gracias. Gracias, Manolo, por habernos regalado a una hija con esa personalidad fieramente humana, aunque lo de fieramente humana sea de Blas de Otero, creo recordar, pero por aquello de Ángel fieramente humano, pero me parece que la define. Yo todavía estoy impactado, no sé si voy a poder moderar la mesa porque he ido cogiendo por ahí folios que ponían reservados para ir tomando nota y me parece que la cultura, la vivencia, el libre pensamiento, la determinación, la sinceridad, la incorrección maravillosa de Lola Alcántara a muchos nos ha dejado pasmados. Y en ese sentido, Rafael Porras ha estado muy hábil, porque yo también soy incorrecto y no me parece una persona fácil de lidiar en esto de las mesas redondas y todo esto. Yo le agradezco a Manolo Alcántara, a su hija, y le agradezco a Manolo Alcántara que le hiciera 2 regalos a mis padres. El primero, yo aprendí a leer, no voy a decir en el regazo, porque eso daría una imagen como muy dulzona, y mi padre no era especialmente tierno en ese sentido. Nos quería con locura a mi hermano y a mí, pero no tenía esa capacidad, era más agreste, un tipo como un John Wayne malagueño, ¿no?, que trabajaba en los altos hornos de Euskadi. Pero yo aprendí a leer en su regazo, aunque suene incorrecto, el periódico, y como veíamos el boxeo, entonces, como muy bien sabe Alfredo, y como muy bien sabe Agustín, por la cantidad de documentación que se empapó cuando hizo, entre otras cosas, con Teo esta maravilla, y como tampoco sabe Silvia por edad, yo veía mucho boxeo por la tele. Y claro, mi padre leía en el Marca al día siguiente o a los 2 días las crónicas de Manolo. Y yo aprendí a leer de vez en cuando, pues en parte con esas crónicas, porque me pilló por edad. Luego un día tuvo la gentileza de nombrarme en una contra del sur. Yo estaba haciendo un programa ahí en el puerto, un programa de televisión, en la televisión andaluza, en el año 95, y puso algo así como que yo sabía comentar bien las comas y trataba el idioma con cierta dignidad básica, exigible, ¿no? Cuando murió mi madre vi que ese recorte lo tenía guardado en una bolsa de plástico en su armario. Ante esos 2 regalos no pude hacer otra cosa que querer muchísimo a Manolo Alcántara y dar gracias todos los días por el último regalo de su amistad. El resto ya lo tenéis casi que contar vosotros. Alfredo Relaño, bueno, 25 años siendo el director del AS, pero también anduvo por Marca y, bueno, conoce perfectamente a Manolo y él no solo veía boxeo por la tele, sino que estuvo en muchos combates. Sí, Canelo, muchas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí. Por segunda vez, porque el año pasado me superhonrasteis con el premio de periodismo Manolo Alcántara en la primera edición, y lo he sentido como el mayor honor de mi carrera deportiva. Hasta entonces era que me habían elegido para votar el Balón de Oro de fútbol, pero este lo superó y además no le da engorros porque el otro, la gente te protesta si pones Cristiano, si pones Messi o si... Y me siento feliz, me he sentido también muy feliz escuchando a Lola, que la conocía, nos habíamos visto algunas veces hace ya tantísimos años, pero la ha reconocido al momento, ¿no?, antes de que todo esto empezara. Sí, yo lo veía al lado de él, le tengo mucho que agradecer a Alcántara porque éramos unos criejos y nos dejaba acompañarle y acompañar el boxeo, y además, digamos que nos cultivó, teníamos muchas conversaciones con él. No era exactamente bohemio, es cierto que no era bohemio porque era un hombre muy ordenado, pero era trasnochador, como se ha dicho aquí. Me ha gustado le pega mucho eso de que le costaba tanto acostarse como levantarse. Desde luego, se pasaron unos ratos deliciosos con él y además un bebedor muy amortiguado. Digamos que él tenía un ritmo exacto para tener una lucidez perfecta y efectivamente jamás se le patinó una sílaba que yo viera ni tal ni nada, ¿no? Y tenía digamos, una pluma exquisita. Y escogió, o le vino así, el mejor deporte quizá para lucirla, que era el boxeo, porque el boxeo, entiendo yo, que tiene más percha literaria que ningún otro deporte, ¿no? Son cosas de las que el fútbol carece. Por eso en boxeo también hay cine, en fútbol no hay cine,
no es fácil hacerlo. Y era, bueno, pues era una delicia escucharle. Tenía una gran afición y un gran conocimiento por el boxeo, de manera que durante el combate cerca de él aprendíamos boxeo, sabíamos, nos anticipaba lo que iba a pasar, y efectivamente pasaba lo que él decía que iba a pasar, que es una cosa que a mí me parecía brujería, y luego disfrutábamos leyendo las crónicas del día siguiente con esa escritura poética que tenía. Yo he sido un animal para la poesía, nunca he sido, además lo confieso abochornado, nunca he sido prácticamente lector de poesía. El año pasado me regalaron aquí un libro de Manuel Alcántara, Últimos veranos en Málaga o Últimos veranos frente al mar, y había ahí una serie de poemas, digamos, encarando la muerte y encarando los últimos instantes de su vida, que eso sí que me hicieron a mí sentir de verdad el valor poético. Pero el valor poético también estaba en sus crónicas de boxeo, y hasta puedo añadir que yo tengo guardado todavía, desde antes de conocerle, se llama Barquito de papel, un recuadro que él hacía en el Arriba. Y ese lo reprodujo Marca el día siguiente porque se refería a un fotógrafo de Marca que había fallecido, se llamaba Daniel Manzano, y era una evocación del tiempo aquel en que el Marca y el Arriba estaban cerca de la plaza de Bilbao, de la glorieta de Bilbao, y hablaba de las madrugadas en la glorieta de Bilbao, en las que Daniel Manzano, que ese sí que debía ser un bohemio, y cuenta que murió de sí mismo con el llavín en la puerta y esperando que nadie la viera, esas paradojas un poco chestertorianas que él siempre hacía, y evocaba el aire de aquella glorieta de Bilbao, de esos tiempos que yo no llegué a vivir, son inmediatamente anteriores, estamos hablando a lo mejor de los años 50, inmediatamente anteriores a yo salir a la calle, y lo he tenido siempre como un referente sensacional, ¿no? Desde luego dignificó mucho su presencia, el periodismo deportivo de la época, que todavía, luego a lo mejor todavía dejaba bastante que desear, ¿no? Silvia Cruz es una hermosa boxeadora de este oficio porque, bueno, últimamente escribe en Vanity Fair, también se lo puede leer en contexto, en el español y en sí misma, porque es una estupenda escritora, además de periodista, sabe de flamenco lo que no está escrito, aunque ella escriba y tenga también un libro formidable al respecto, y es una enamorada también del boxeo. A mí me sorprendió mucho, Silvia? A Manolo también. Como estáis explicando un poco, ¿no? Como ha explicado ahora Alfredo, un poco su relación con él, la mía, evidentemente, por una cuestión de edad y de circunstancias, fue muy breve, tan breve como una comida que es cierto que se alargó muchísimo, pero fue un regalo, claramente. Fue también por una invitación de esta fundación que lleva su nombre, y vinimos a hablar, gracias a la profesora María Angulo también, que fue la que tuvo la ocurrencia de decir: Silvia, ven, os tenéis que conocer, tenéis que hablar, pasar un rato. Y yo recuerdo que ese día una de las primeras preguntas que él me hizo precisamente fue: ¿y qué haces? ¿Y cómo es ese mundo del flamenco? ¿Cómo escribes? ¿De qué manera te mueves ahí? ¿Qué dificultades te encuentras? ¿Por qué te metiste en el flamenco? Y me preguntaba muchísimas cosas. Yo, que llegaba dispuesta a preguntarle muchas a él, quería saber. Él no hacía más que preguntar, pero preguntar cosas siempre un poco. No me preguntó mi edad, no me preguntó de dónde venía, no me preguntó cosas que para mí eran relevantes, y ahí efectivamente yo sabía que él era poeta, sabía sus otras facetas, sabía que era escritor, pero yo ahí vi a algo que a mí me interesa sobremanera. Yo vi al periodista y al cronista. Y en un momento determinado me hizo la pregunta, cuando tú has dicho ahora, me sorprendió, me dice: ¿y cómo es que te gusta el boxeo? Y yo recuerdo que le contesté: ¿y tú me lo preguntas? ¿De verdad? Él rió, y entonces lo único que me preguntó a continuación, cuando llevábamos un rato, fue: ¿me puedes decir, por favor, cómo te llaman a ti tus amigos? Yo le dije cómo me llamaban mis amigos, que no es Silvia, y a partir de ahí me llamó así toda la conversación. Su dedicatoria fue con ese nombre, y para mí fue un momento, la verdad, maravilloso. Una comida en la que hablamos de flamenco y de boxeo, que son dos mundos que descubrimos los dos en esa conversación, que tienen mucho en común. Si yo cojo el libro, meto no sé, busco una página cualquiera, de esta manera, Agustín, quiero referirme a ti. Por ejemplo, Historia de un desánimo.
Sasarini no está grogui, no ha caído, no ha trastabillado siquiera. Solo que comprende que no puede con Senin. Se ha dado cuenta de que es demasiado para él y que jamás ganará aunque el combate se prolongue. Eso es todo. Un gladiador veterano, frío, lúcido, abandona la batalla porque nadie mejor que él para saber que la tiene perdida. El bazooka no era suficiente para demoler la pared. Por ejemplo, le preguntaría a Agustín Rivera, como profesor de periodismo y fantástico periodista ya sólido y avezado, ¿eso es una crónica? Hoy hace un día para tener novia formal. Eso es lo que diría hoy Manolo Alcántara, el amigo Manolo. Yo estoy absolutamente emocionado por estar aquí en esta mesa ante un gran mito del periodismo deportivo como Alfredo Relaño y ante dos grandes amigos, dos excelentes periodistas como Silvia Cruz y como Don Miguel Postigo. Efectivamente, eso es una crónica y sus crónicas son la edad de oro del boxeo español. Alcántara fue un magnífico poeta, Alcántara fue un extraordinario columnista, pero lo mejor que hizo fueron las crónicas de boxeo. Indudablemente, porque no hay ninguna discusión que era el mejor. Y no hay ninguna discusión con el mejor porque en poesía siempre hay diferentes familias. En el mundo literario hay diferentes familias. Y como columnista a ti te puede interesar un columnista mucho más aguerrido, te puede interesar un columnista pues mucho más condescendiente. Pero en este caso, desde luego, no hay ninguna duda de que sus crónicas, esos 11 años de cronista titular del diario Marca, eran su... él fue el mejor. Y yo tengo que hacer aquí dos especiales agradecimientos. En primer lugar, a Marina Mayer Alcántara, que gracias a ella yo descubrí sus crónicas. Fue una tarde de primavera del 2007, jamás lo olvidaré, fue un amor a primera vista, cuando gracias a ella y a su abuela, a Pablo Sacristán, que cuidadosamente recortaron cada crónica y encuadernada, vi esas crónicas en Marca y desde luego dije, aquí hay un material para investigar, aquí hay un material para enamorarse del periodismo narrativo, del mejor reporterismo, porque él hacía crónica literaria, pero al mismo tiempo una cosa muy difícil, hacía reporterismo urgente. Hay mucha gente que escribe muy bien, pero necesita tiempo o necesita mucho espacio, pero él lo hacía muy bien y encima muy rápido y con la presión del cierre. Y luego quiero agradecer también a mi abuelo Agustín, que él organizaba combates de boxeo en la Plaza de la Merced a finales del año 20 y primeros 30, y que yo tengo el sueño apócrifo que quizá cuando el niño Manolo estaba ahí, cuando se bajaba y veía cómo boxeaban esos boxeadores en Calle Agua, en la zona de Lagunillas, pues yo tengo el sueño que quizá ese niño avanzaba unos metros más allá y llegaba a la Plaza de la Merced y quizá veía a alguien un poco mayor, y ese era Agustín Rivera, que era mi abuelo. Y también tengo que reconocer que gracias pues esa cierta ilusión o ese cosquilleo que también tengo por el boxeo, pues está aquí gracias a mi padre, que aquí también está viendo esos combates en Carranque o en el antiguo, al lado del antiguo Cine Cairi. Muy bien, yo quiero incidir sobre eso. La crónica, junto con la opinión, junto con la columna de opinión, eran los dos grandes géneros periodísticos de los géneros clásicos que cultivaba Manuel Alcántara. Pero, ¿cómo definir esa crónica, Alfredo, Silvia? Mejor tú, Pues mira, yo no leí esas crónicas en el momento, evidentemente, ¿no? Yo creo que la última crónica, Agustín me corregirá, que en eso está más al milímetro. Creo que fue en el 78, es el año que nací yo, que diría la Pantoja. Entonces, yo no las leí en directo, las leí evidentemente muchísimos años después. Luego algunas como estas que están recogidas en el libro de Agustín y Teodoro, las saboreé.
¿Qué tienen esas crónicas? ¿Cómo se construye esa crónica? Yo creo que hoy aquí hay estudiantes de periodismo y me parece muy importante destacarlo. Hay muchísimos elementos ahí que hacen que esas crónicas hoy tengan sentido. Es decir, esa idea de que el periodismo es papel de periódico para envolver el bocadillo del día siguiente o el pescado, que se decía, pues eso es solamente cuando se hace mal periodismo, me parece a mí. Y da igual que no esté ni en papel, puede estar en una web. Es mal periodismo si no soporta el peso de una hemeroteca. A mí me parece que Alcántara soporta perfectamente el peso de la hemeroteca y, como decía ahora Agustín, por ejemplo, tiene mucho mérito porque si, como él decía, y recogéis en el libro, había piezas que las escribía en 10 o 12 minutos porque no había tiempo para más, que esto todavía tenga elementos que perviven y cosas donde los estudiantes, pero no solo los estudiantes, yo misma todavía puedo recurrir cuando estoy haciendo una crónica, no de boxeo, porque efectivamente hoy no se croniquea el boxeo de esa manera, no existe ese circuito, no tiene esa potencia, pero me sirven para una crónica de flamenco, me sirven para una crónica política. Es decir, hay elementos que perviven desde una estructura, desde la claridad que él emplea, porque él es culto y es letraherido, pero es claro, y un periodista tiene que ser claro sobre todas las cosas. A mí hay elementos en sus crónicas que de pronto me disparan el corazón. Por ejemplo, que él está explicando algo que si usted no sabe nada de boxeo no pasa nada, porque puede entender quién ganó, quién perdió, dónde estuvo la tensión, en qué momento pasó algo que era digno de destacar. Si usted entiende de boxeo, pues muchísimo mejor, porque efectivamente hay swings, hay jabs, hay de todo en esas crónicas para una persona que entienda y le guste el boxeo. Pero además hay otro nivel de lectura, porque claro, Alcántara era escritor. El periodista también es un escritor, no es un género chico. A mí me da mucha rabia cuando el periodismo o el periodista se siente en inferioridad de condiciones o considera que es algo por debajo de otro escritor. Creo que eso hay que tenerlo presente. Hay otro nivel de lectura, un nivel de lectura que, por ejemplo, en una de las crónicas, que creo que es la de Legrand con Winston, que él de pronto dice, permitirme un segundito nada más, yo tenía por aquí apuntada la página para no hacer esto, está aquí. ¿No? Entonces, hay en un momento que él hace referencia, dice, son unos guantes, habla de unos guantes chiquititos de estos que se ponen en el coche, ¿no? Para adornar, dice, son unos guantes como reducidos por los jíbaros, como los que pudo ver Gulliver en el país de Lilliput. Vale, hay una referencia ahí a Jonathan Swift, estupendo, y ahora seguimos tres párrafos más abajo y el ladillo él habla de una humilde advertencia, como la humilde propuesta de Jonathan Swift, es decir, estaba en su cabeza, no tengo ni idea. Estaba en su intención, no tengo ni idea. Que Jonathan Swift estaba en su cabeza de alguna manera, que lo había leído, por supuesto. Entonces, de ahí también el valor de esa documentación del periodista, de ese leer no para el artículo, sino para ti, para el background, para poder luego nutrirlo, porque aunque no salga en ese artículo, se cuela entre las palabras y se cuela entre los párrafos. Y me parece que es un aprendizaje maravilloso leerlo. Entonces, yo esos elementos y esa cultura, la importancia, ahora lo hablábamos aquí con compañeros periodistas muchísimo más jóvenes que nosotros, la importancia de no ser bruto, ¿por qué? ¿En qué momento el periodista quedó una imagen como que, bueno, vas rápido, titulas y lo tiramos? Algo que está muy potenciado efectivamente ahora por las webs. Me voy a quedar ahí porque creo que los compañeros también... Lo has bordado, ¿eh? ¿Ves qué bien tendrán hecho, que decir. Me ha aplastado Silvia. No, yo diría que en esas crónicas suyas tienen lo que tienen que tener, dicho siempre. Por un lado, conocimiento de la materia que tratas. Por otro lado, un gran manejo del castellano, o del español. Y también esas referencias lejanas que vas introduciendo, seguramente... No todos o pocos lectores de la crónica pensan en Jonathan Swift, pero es un guiño a algunos que sí. Es decir, eso le da eso abre también la crónica de boxeo a que personas muy instruidas, muy cultas y muy sensibles noten que ese es un mundo también, que no es un mundo de no le pegues a la cabeza que está estudiando, que es lo que gritaban en el boxeo, ¿no? Sino que es un mundo que admite todo tipo de... Esto la de veces que lo habremos oído, ¿no? No le pegues a la cabeza que está estudiando. No, de esa la crueldad, que había un puntito un poco cruel en el público, ¿no? Y eso es lo que hace abrir el Antonio Valencia, que era un crítico de marca más de fútbol, que en general de todo, pero sobre todo más de fútbol, tenía también ese tono. Eran las dos grandes firmas
de aquel momento, casi diríamos que no sé, ese tono de elevar el discurso sin ser pedante, sin alejar, sin apartar, sin que nadie se sienta excluido tampoco porque no sabe ni quién es Jonathan Swift, porque ese tiene la descripción perfecta del combate y además en un lenguaje muy bien escrito, que no es nada pedante, ni retórico, ni cargado de palabras desconocidas, y que llega también al mecánico de taller, que es un usuario más de la prensa deportiva. No solo era escritor, era poeta. Hay en una de las crónicas recogidas aquí por Agustín, hay un momento en que habla de los guantes de boxeo, ya que recordabas la de los guantes pequeñitos, la advertencia, ¿no? Y dice que tenía el color de los helados de chocolate. O sea, eso solo se le puede ocurrir. El helado de crema tostada. Claro, eso solo se le puede ocurrir a un poeta. O sea, la analogía es casi ya poética, ¿no? Hablabas de la crueldad del boxeo y la crueldad del espectador, que siempre es mayor que la crueldad del boxeador. Esa es la gran paradoja, sí, igual que la crueldad del espectador taurino siempre es mayor que la crueldad del diestro. Manolo siempre decía que no le gustaba el boxeo, otra cosa es que dijera que le apasionara y todo ese juego maravilloso intelectual que hacía, ¿no? Pero no le gustaba. Y ponía de ejemplo muchas veces que en un ring se moría, él vio morir en un ring, ¿no? Sí, él vio morir en un ring, el famoso combate de mayo de 78 con el boxeador almeriense Rubio Melero, y él decía que en ese momento ya él dejó de ser cronista titular del diario Marca, pero ojo, él siguió escribiendo artículos, opinión en el diario Marca hasta el año 81, y luego en columnas ya de temas de fondo general, en su etapa en Vocento y en Sur y en el Ya y todo esto, en todos estos medios, él de vez en cuando sí escribía con referencia, con metáfora, con uso de símiles, comparaciones sobre el boxeo, ¿no? Y siempre era un tema que era muy, muy recurrente para él. Yo quiero recordar también cómo él veía los combates. Él le molestaba mucho que pasara a la gente por delante de él. Por eso siempre una de sus secciones de artículo de opinión era Ringside Fila 2. Era el sitio donde él veía los combates. Y las dos veces que yo fui a ver un combate, uno en Vélez Málaga junto a Manuel Rincón, que creo que fue el año 2009, y otra vez en Carranque, también con Lola, y estuvimos también Antonio Soler, Mar Aldri, Salva Moreo Peralta, creo que fue lo que estuvimos. Pues bueno, la verdad es que fue una auténtica joya, como también Rafael Porra ha comentado antes, de cómo él explicaba cómo que iba a pasar con cada boxeador, y un poco también alguna anécdota con el combate de Vélez Málaga. Él decía, esto remotamente me recuerda a un deporte llamado boxeo. O sea, diciendo que era un combate horrible, ¿no? Él también solía decir que el boxeo era el deporte, el único deporte el que nadie le llamaba que era un juego. O sea, que él decía que un juego no era, ¿no? Y bueno, de todas maneras, era una persona como cronista de boxeo que ojo, él no solamente cubría boxeos en Madrid, en los templos del Gas, del Príncipe, y del Palacio de los Deportes, sino que él cubría con combates en todo el mundo. O sea, él cubría combates en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, en Roma, en Irlanda, en Los Ángeles, en Tokio, un famoso combate en Tokio con Guajima, con el León de Guajima, que de repente llega Guajima y de repente abraza a Alcántara, y como si fuesen amigos, ¿no? Eso es una anécdota maravillosa, el león, el kamikaze, ¿no? El león de Manchuria está abatido y hay un silencio casi táctil, un silencio absorto, como el que se produciría si cesara de repente una catarata. Han enmudecido los niños disfrazados de kamikaze, que chillaban desaforadamente. Tenemos todos en sus manos una banderita de Japón, Nippon, y también las banderitas se han abatido. La naranja del sol naciente se exprime sobre la tela, que tiene un blancor de salina. También está callado el mitológico campeón Fighting Harada, cronista en el ringside, y un luchador de sumo, que dicen que es primo de Guajima, convierte en la estatua de la disolución sus 170 kilos. El Nihon University Auditorium, que se alzó para la Olimpiada, es como un inmenso sarcófago.
años después tuve la suerte de conocer a Wajima, y estuve en el 2012 en Japón, y hablé con Wajima y seguía absolutamente sonado, ¿no? Yo le recordé también este combate que tuvo con Durán, y le decía, no, yo ese combate lo gané, pero si usted perdió el campeonato del mundo. No, yo lo gané, y además él hizo trampa. Decía Wajima, además tenía un lenguaje bastante curioso, mientras su gimnasio, bueno, ahí estaban entrenando. Bueno, la verdad es que hay miles de anécdotas sobre él y sobre curiosidad de cómo veía el boxeo, y bueno, podemos seguir un poco más adelante. Magnífica la anécdota. ¿Pero estaba sonado de verdad o tu nivel de japonés no era? Sugoi desuné. Bravo. Pura poesía, lo dicho. O sea, el blancor de la tela era como un blancor de Salinas. Hombre, por favor, eso es un verso. O sea, lo podía haber escrito Jaime Salinas a todo esto, ¿no? Eso es un verso, un pedazo de verso que cae como una toalla cuando se rinde la prosa del cronista de la poesía sobre el piso del ring. Eso es fascinante, ¿no? Es alucinante. Yo recuerdo una de las últimas comidas donde estuve casi solo con él, gracias a la mediación del siempre, bueno, no tengo calificativos cariñosos y amorosos, de Juan López Coar. Estuvimos hablando mucho rato. Y él me hablaba del boxeo actual también. También hablamos de películas del boxeo, y ahora os voy a comentar algo. Y del boxeo actual decía que ya en los pesados era insoportable, que bueno, quizá Pacquiao, o sea, los pesos así medios, ¿no? Era lo único. Supongo que, sobre todo, Alfredo, estás de acuerdo con eso, ¿no? Hoy, Sí. ¿qué ha quedado de aquel boxeo? Sí, menos. A todos nos parece también, seguramente por los ojos más jóvenes con que lo veíamos. Nos parece más grandioso lo de tiempo atrás, pero yo creo que sí. Él vivió una época, vivimos la época de Ali, por ejemplo, como peso pesado, y todo el drama de sus enfrentamientos con Joe Frazier y Foreman. Esa grandeza con los Klichkos, estos rusos no ha habido, ¿no? Y menos este show último que os quejabais antes en la... sí, es cierto. Además, parece ya está un poco fuera de época, ¿eh? Parece que el boxeo era más propio de hace unos años. Antes hablábamos yo hablaba de crueldad del público a algún público. Desde dentro de los boxeadores es todo lo contrario, es el control de la violencia. Fíjate, tú y yo nos estamos pegando 3 minutos, haciéndonos daño, y suena gong y paramos de pegarnos. Eso, con lo que cuesta separar a 2 personas en cualquier caso. Fíjate cuando se monta un alboroto de futbolistas, el metro en medio con la... Y además tiene instantes que no tienen igual en el mundo del deporte. Cuando empieza un combate y el árbitro está dando las instrucciones, se están mirando los ojos los dos, el uno al otro los ojos, y en un título del mundo, tú te interpones entre todas mis ambiciones, toda mi gloria, todo el dineral que voy a ganar, mi familia, el tal, no sé cuánto, y yo en la tuya, ¿no? Y nos estamos mirando ahí, y eso no pasa, y además perder en boxeo es muy doloroso, sobre todo cuando te tiran al suelo. Hay 2 tíos pegándose debajo de un chorro de luz y uno acaba en el suelo. No es que te han metido 4-0 o 110-75 en baloncesto, sino que te han tirado al suelo medio inconsciente y te tienen que llevar. Claro, ese es un deporte que tiene una categoría superior. Ahora lo vemos ya también quizá un poco reblandecido, lleno de demasiados artificios, eso es lo que quiero decir. Yo creo que el boxeo le pega más ser un deporte más artesanal, como era en aquella época, que como lo vemos ahora, ¿no? Silvia. Pues yo, que no vi efectivamente ninguno de estos combates, y que ahora los que veo casi todos los he visto por televisión, que creo que es una experiencia que tiene muy poco que ver por los que he podido ver en persona, me interesa casi más la narración de todo eso. Y recordando una cosa que comentamos con él en aquella comida, que me dijo lo mucho que le gustaba, alguien que a mí también me gusta muchísimo, claro, que es Joyce Carol Oates, la escritora estadounidense, cómo él escribió, por ejemplo, de aquel boxeo de la negritud, ¿no? Cómo abordó ese tema, cómo me parece importante que él, en esa faceta de periodista, el boxeo no es una metáfora. A mí me parece casi muy pobre decir que el boxeo es una metáfora, pero sí es una narración, ¿no? Es una narración controlada de 3 minutos o de 6 o lo que dure todo el combate.
Él habló de la negritud, hablaba de otras cosas, como por ejemplo de pronto cambiar el foco dentro de un combate y no estar mirando el combate, sino girar la vista y mirar qué estaba pasando en el público o mirar qué estaba pasando, eso, el que se le pasaba por delante, ¿no? ¿Qué reflexión le podía suscitar eso? O en un combate en Gales, ¿no? Creo que fue que explicaba cómo se comportaba el público. Y no es una cuestión menor, porque me parece va en relación a cómo se vivía el boxeo o lo que era el boxeo en ese entonces. Hablaba del respeto profundo del público, ¿no? Que había silencio, la gente no permitía que nadie les interrumpiera, es decir, más como si fuera una obra de teatro o una película que como si fuera un deporte, cosa que aquí, esa queja suya de él de cada vez es más un espectáculo, yo me la llevo a lo mío siempre, me la llevo al periodismo, ¿no? Esa lectura de cómo todo se está espectacularizando, que no pasa nada, el boxeo también tiene que ser eso, yo creo, es un deporte, el deporte tiene ese componente, pero claro, ¿hasta qué punto, ¿no? Y a mí sí que me quedó la duda o la curiosidad de saber si hoy en día él escribiera o hubiera estado unos años más escribiendo crónica de boxeo o reportajes o entrevistas, cómo habría abordado algo que Lola, su hija, ha comentado en esta mesa y a mí de pronto me ha dado un respingo, porque hablaba de la negritud, pero no hablaba de las mujeres, por ejemplo, que tiene todo el sentido también en esa época, es decir, no le vamos a pedir a él lo que no hacía nadie. Pero, ¿qué diría? Porque, por ejemplo, Joyce Carol Oates sí que está explorando todo eso ahora, no solamente habla de Mike Tyson sobre su negritud, sino también sobre el hecho de que él es un boxeador que ha sido acusado de violación, etcétera, ¿no? Y qué papel tienen las mujeres en esa industria, que no deja de ser una industria. Es decir, claro, ha cambiado muchísimo, ha cambiado la manera de contarlo también, tiene que cambiar la manera de contarlo, obviamente. Tenemos que fijarnos en otras cosas. Sí, sí, sí. Alcántara nunca fue un viejo. Nunca fue un viejo porque él siempre decía, cuando él le decía, bueno, en tus tiempos, en mis tiempos, él decía, no, mis tiempos son los de ahora, son los que yo puedo cumplir, y cuando tenía 60, cuando tenía 40 y cuando tenía 20 años. Pero es verdad que en sus poemas está claro que él habla desde muy jovencito de la muerte, y él tiene muy claro el fin de la existencia. Pero y luego él tiene muy claro en sus crónicas que a pesar de que estaba escribiendo, estaba viviendo en la edad de oro del boxeo, tiene muy claro que en ese momento habla de decadencia del boxeo. Y incluso tiene una cierta melancolía al boxeo de los años 50 y de los primeros 60. Y recuerda a Polino Zkudun, recuerda a Folledo. Eso también me parece bastante interesante. Pero en la entrevista que le hicimos Teodoro León Gros y yo para el libro, que por cierto, un inciso, yo hice la tesis doctoral de las crónicas de Manuel Alcántara, gracias a Teodoro León Gros, que fue el director de mi tesis doctoral y fue el que me dio la idea para hacer la tesis doctoral, porque yo en principio iba a hacer la tesis doctoral sobre la sección testigo directo del diario El Mundo. Bueno, y cierro el paréntesis. En esa entrevista, Alcántara habla de Javier Castillejo y Javier Castillejo dice que ha sido el mayor boxeador que ha tenido España. Y Javier Castillejo ganó sus combates desde finales de los 90 y sobre todo de la década de los 2000. O sea, que él estaba actualizado y él reconocía que no había otro boxeador con ese palmarés como Javier Castillejo. O sea, que era alguien que estaba pendiente de la actualidad. Y en esa entrevista, pues bueno, comenta el combate de Pacquiao, o sea, que está con Mayweather, o sea, que él estaba al día y él llamaba en los descansos o le llamaba Garci, ¿no? Para cuando veían el fútbol, sobre todo al Real Madrid, pero también durante los combates de boxeo comentaban durante el descanso vía telefónica cómo había ido ese combate. Yo quiero resaltar que por eso que era una persona que estaba muy atento a lo que ocurría y no solamente veía esa parte melancólica de los viejos tiempos, sino que también le gustaba el boxeo actual. Silvia. Sí, yo porque hay una palabra que a veces se repite, ¿no? Como esa melancolía o cierta nostalgia
que pudieras sentir por aquellos años y que yo, quizá por deformación profesional, más que melancolía o nostalgia, me parece que era un rendirse a las evidencias, aunque hubiera cosas, efectivamente, ¿no?, como castillejos y no sé, y maravillas, ¿no? No sé, quiero decir que boxeo bueno hay, y, no sé, yo con Pacquiao me lo paso siempre muy bien, sé que a veces es simplemente un mamarracho, pero esa nostalgia, yo lo que veo ahí es más un rendirse a la evidencia y un descreimiento, que creo que es una palabra que también ha salido aquí en varias ocasiones. Ese decir, bueno, a mí esto me gusta, pero no puedo dejar de ver también las miserias que tiene, miserias que cada vez están más amplificadas, se le van añadiendo otras. Entonces, de alguna manera es un me aparto, porque esto no es ya lo que era, pero no sé yo si utilizaría, lo pregunto así a los que estamos aquí, no sé si utilizaría la palabra nostalgia ni siquiera melancolía, no me cuadra con el personaje, voy a decir, porque tampoco conocí yo tanto a la persona, que era Alcántara. No, es una apreciación interesante. No, yo pienso que desde luego que no encaja. Y luego también tenemos en cuenta que en esos 11 años que fue titular de las crónicas de boxeo en el diario Marca, Manuel Alcántara ya era una estrella. Ya había sido Premio Nacional de Periodismo, ya había sido Premio Nacional de Literatura. Bueno, tenía el gran slam de los premios. Tenía claro, todos sí, tenía todo, el Cavia, los gordos, el Rubano, sí. Todos, ¿no? Entonces, y él entra haciendo... y se baja al ring, o sea, y se baja al barro, y luego ten en cuenta también que el Marca le recibe con todos los honores, con llamadas en portada, y dice, hemos fichado a Alcántara, porque fue cuando... ¿por qué ficha Alcántara por el Marca? Porque el titular, el que hace todas las crónicas del diario Marca, se va al diario AS, que es cuando nace el diario AS. El diario AS nace en el año 67, y entonces ficha a la gran estrella, a Fernando Vadillo, que era su gran amigo. Y entonces él arranca en su primera crónica brindis a Fernando Vadillo. Es como si ahora alguien ficha por el diario El País y él dice, oye, brindo por el mejor cronista de cine que hay. Si Carlos Bollero, cuando Carlos Bollero se fue El País, pues imaginaros, dice, brindo por el mejor cronista, por mi gran amigo que queda en el diario El Mundo haciendo las crónicas. Pues a lo mejor eso, es un poco, ahora mismo no se vería así, ¿no? Entonces sí, yo creo que como estrella indiscutible, y ten en cuenta que el boxeo en ese momento coqueteaba en cuanto a su supremacía con el fútbol, ¿no? O sea, Alfredo lo vivió con intensidad, ¿no? Yo es que no había nacido todavía en ese año, entonces, pero es que el boxeo era casi igual que importante que el fútbol en cuanto a deporte popular. Una apreciación, porque hay estudiantes aquí de periodismo, ¿por qué ahora no se vería así? ¿El qué? Por ejemplo, poder brindar un artículo en un periódico a un compañero de otro periódico y citarlo en el periódico. Ah, bueno, sí, yo creo que evidentemente porque ahora mismo hay mucho más autocensura y porque muchas empresas periodísticas, desgraciadamente, el periodista piensa más en su empresa periodística que en su carrera. Yo pienso que eso sí es un problema. Yo creo en ese caso más en el periodismo de autor. Pues mira, te voy a decir una cosa, digamos un momento de fair play que he vivido yo extraordinario, entiendo extraordinario porque es extraordinario por lo que tú estás diciendo. Ahora yo he dejado la dirección del periódico después de 23 años y me llamó un chaval de Marca que se lo propuso al director y le dijo que me quería hacer una entrevista y me hizo una entrevista de 2 páginas, 3 páginas en la revista de color que tienen, estupenda, se lo preparó, además él sabía que yo había empezado en Marca y además le comenté y además me trajo como regalo los 2 o 3 primeros trabajos, pero me hizo una entrevista estupenda y me pareció que sonraba mucho la profesión de nuevo, ¿no? Porque digo, en un detalle muy bonito que le agradecía al director, además o sea que algo queda todavía. Muy bien, estupendo. ¿No? A ver si va a ser que nos autocensuramos y tampoco hace tanta falta. Hablamos de cine y de mujer. $1 Million Baby fue probablemente una de las, de las películas más curiosas apostadas en el mundo de la mujer y dirigida por un tipo como Clint Eastwood, que se supone que no es precisamente un hombre feminista, ¿no? Digo porque dije que podíamos tocar el cine.
Y para vosotros, ¿qué película es, no sé, desde las más antiguas hasta, yo qué sé, la que puede reflejar mejor, desde Marcado por el odio, Toro salvaje, hasta Ali, Rocky, no sé, la que puede reflejar mejor el mundo del boxeo? ¿Y por qué hacías así, Lola, con la... O porque se negó a ver la de Million Dollar. Que lo sé, lo sé, lo sé. ¿Por qué, Lola? No sé, porque no, el boxeo femenino no era un boxeo. Claro, pensaba como Mohamed Ali en ese Ha cambiado sentido, tanto sí. eso. Yo no he querido contarlo, pero sí. A mí en esto me pasa Pero es la igual. gran película Sí, sí. que reconoce. Todo salvaje, ¿no? A mí me pasa igual, me gustan las de blanco y negro. Marcado pero por el hay más, odio, pero hay más, hay marcado mucho por el odio, más dura será la caída. Sí, sí. Y Toro salvaje. Quizá Toro salvaje es la que mejor cuenta la psiquis de un boxeador y tal, ¿no? Yo creo que sí. Pues yo que soy más de palabra que de cine, debo reconocer, pero yo voy a decir Million Dollar Baby, pero ya no solamente por la cuestión ahí, no solo porque sea una chica y porque yo sí que creo que el boxeo femenino es boxeo, sino porque es precisamente la mirada de un hombre explicando la historia de una mujer, y la mirada de un hombre que efectivamente podemos pensar que no es especialmente feminista, aunque yo tengo mis dudas en ocasiones con Clint Eastwood, porque sí, se dice republicano y luego de pronto dice cosas que ya quisieran algunos del Partido Demócrata. Republicano en el sentido político norteamericano. Exacto, totalmente, eso es. Pero me gusta ese retrato, a mí me parece crudísimo, me parece que explica muy bien esa cosa que yo otra vez vuelvo también a lo mío, al flamenco, ¿no? Ese origen, ese aprovecharse muchas veces de las circunstancias de una determinada industria y en el deporte, en algunos deportes, ¿no? Como el boxeo, ocurre como en el ámbito cultural, ¿no? Aprovecharse de la necesidad o de las ganas de alguien de hacer algo con muchísima pasión y destrozarle a alguien la vida, y la crudeza del boxeo, claramente, me parece que está ahí también, y en color. Lola ha dicho algo antes muy interesante, a mí me ha parecido una reivindicación necesaria cuando has dicho que Urtain era muy inteligente. No has dicho que fuera inteligente, has dicho que era muy inteligente. Has dicho que era muy inteligente. Efectivamente, mucha gente pensaba que Urtain, con su aspecto, ¿no? su aspecto, digamos, brutote, sus ademanes vascos, así como de pueblo y tal, pues parecía eso, otro sonado, ¿no? De alguna forma. Y luego lo trágico de su vida, hasta el suicidio último, de arrojarse por todo esto. Pero los niños de los 60 teníamos entre nuestros ídolos, pero tanto o más que los futbolistas, a los Pepe Legrá, Pedro Carrasco, etc., eran ídolos absolutos. Y Legrá quizá pasa un poco como, aunque pueda sonar frívolo, como con los Reyes Magos, que la mayoría de los niños decimos Baltasar porque es negro, pero Legrá, en esa diferencia, era el ídolo de muchísimos niños, sobre todo niños de barrio. Y Legrá, Manolo Legrá, entonces eso no existe, no se puede entender si no se lee efectivamente con ojos emocionados esas crónicas, y se trata de contextualizar como todo, ¿no? Pero eso no existe hoy en absoluto, eso sería hoy prácticamente impensable, que un niño de hoy tenga verdaderos ídolos en el boxeo. En el boxeo. Y para colmo ídolos patrios, ¿no? Bueno, esa palabra tampoco se puede decir mucho, ¿no? Pero bueno. Claro, Manolo siempre decía, ¿qué es lo que se necesita para ser un buen boxeador? Decía, hambre. Entonces, claro, que también estamos teniendo en cuenta también que es un contexto de una España franquista, con que ya estaba, bueno, que ya no queda mucho para empezar en democracia. Entonces, pero claro, es que en esos momentos todavía había esa secuela de la posguerra, esos boxeadores pues lo habían sufrido más, y Legrá, pues bueno, el Puma de Baracoa, pues claro, había sufrido en Cuba lo indecible, ¿no? Él siempre le tenía muchísimo cariño a Legrá. Y luego yo creo que ¿por qué no explicamos un poco cómo él hacía la crónica? Yo si os parece, os leo un pequeño extracto de la entrevista, que figura aquí en el libro. Dice: yo no soy un escritor excesivamente lento. Mi columna diaria ahora, con la decadencia, él habla de
decadencia cuando tenía aquí 86 años, ¿vale? Pero él hablaba de decadencia también cuando tenía 40 y cuando tenía 30, ¿no? ¿Vale? No sé si la puedo escribir de un tirón en 3/4 de hora, a condición de haber pensado antes lo que voy a decir. Pero claro, las crónicas de boxeo estaban hechas muchas veces tomando notas en el taxi, volviendo al periódico y apenas entraba Pedro Sardina, me quitaba el fonio. Ya, eso lo corregimos nosotros. Y yo le decía, pero coño, déjame leerlo. Y él contestaba, no, que no da tiempo. Bueno, a veces están hechas en 10 o 12 minutos y sin apunte previo. A mí me gustaba en una crónica relatar realmente el combate. Silvia antes lo ha dicho, o sea, él explicaba las cosas técnicas de puro combate, y lo bueno que tenían esas crónicas es que tenía diferentes niveles de lectura. Había lectores que se podían fijar en ese giro poético, en ese hallazgo verbal, en esa metáfora. Había lectores que eran muy aficionados al boxeo y que solamente les gustaba a ver qué pasaba en ese combate, y había otros que simplemente eran apasionados de esa época de Alcántara y querían saber qué escribía Alcántara, y les daba igual si era una crónica, un poema o una columna. Y claro, es que, como te digo, es que Alcántara cuando va a cubrir el combate de Ali con Evangelista, posa las escalerilla del avión en Baraja, en un avión de la Túa, despidiéndose de los lectores, y eso es portada. Vamos a ver, ¿qué columnista o qué reportero ahora mismo sale en los periódicos en portada tomando un avión y diciendo, me voy a Los Ángeles a cubrir un combate? Ese era Alcántara. En esto que decía Sara de la técnica y del poco rato, me parece... Uy, ¿esto se oye bien? No te acerques tanto. ¿Sí? ¿Así? A nosotros sí, pero al micro no. Sí, al micro no. ¿Se me oye? A mí ¿por qué es importante? Yo ya no digo ser culto, sino leer. Porque escribir un texto en 10 minutos o en 12 minutos, cuando uno tiene que salir corriendo a la redacción o lleva el portátil y lo tiene que escribir exactamente igual en 15 minutos, no es solamente ya el background que tienes informativo de esa tarea concreta, sea un deporte, sea boxeo, sea lo que sea, o una crónica parlamentaria. Es también la estructura. Hay algo en esas crónicas que se repite, que es normal, pero que hay que hacerlo con mucha gracia para que no sea repetitivo, que es la estructura circular, por ejemplo, en Alcántara. Claro, ¿eso qué te da? ¿Eso qué te lo da? Eso te lo da a tus lecturas, te lo da haber leído muchísimo, te lo da también haber escrito muchísimo. Y son como salvavidas. Luego hay que tener, lo que él decía también, citando a Stevenson, hay que tener encanto escribiendo, obviamente. Y ese encanto, que yo creo que se entrena y se practica, también de alguna manera tiene que tenerlo uno de forma natural. Hay talentos que no se aprenden en el cole. Pero esa estructura tiene que ver con haber leído mucho, con tener muchas referencias, no solamente ni siquiera de lectura, pueden ser de cine también, la poesía. Es decir, hay estructuras en la cabeza que de pronto te salvan y que tú sabes perfectamente qué es lo que vas a hacer cuando tienes ese tema. Ves el tema, estás informando sobre algo y ahora en 10 minutos tienes que escribir una cosa que no sea vergonzosa y que sostenga y que se sostenga además en la hemeroteca con el paso del tiempo, no toda entera, y seguramente todas las referencias temporales, circunstanciales caducan, pero que no caduque lo que tú escribes. Y ahí sí que insisto, efectivamente también hay que tener un encanto, que él lo tenía sin ninguna duda, ¿no? Sí. Yo creo que Alcántara tenía un talento descomunal, aparte de una capacidad mnemotécnica brutal. Pero aquí hay una paradoja muy interesante. Si Lola dice que no leía muchas novelas, pero es obvio que el impulso que le provocaba su discernimiento cuando le motivaba lo que estaba viendo para contarlo, encontraba siempre la palabra justa, esa palabra tenía que salir de algún sitio, no la podía inventar el Magín. Entonces, ¿qué leía tu padre? Vale. Mucha poesía y el diccionario. Yo me acuerdo de aquellas conversaciones que para nosotros era un regalo, unos chavalites. Y me acuerdo que decía que después de La Isla del Tesoro nadie debía haber escrito una novela. Porque no, yo cuando has dicho no leo novela, digo, claro, ya leyó La Isla del Tesoro. Claro. Y es que él lo decía en una especie de butad, pero lo decía. Y además se puede compartir, pues una novela... Ahora, claro, tenía todo el lenguaje en la cabeza. Pero veis, es una novela de un periodista.
protoperiodista. Efectivamente no podía ser un periodista, pero Stevenson, ¿no? Agustín, sus precrónicas también, o protocrónicas, porque no se puede hablar de periodismo, pero yo sí que veo, igual que antes hablábamos de Jonathan Swift, que tenía también ese punto como... a mí siempre me dio la sensación cuando yo entré en la escritura de Jonathan Swift que era un señor que escribía en 20 minutos. Efectivamente, eso no podía ser así, nunca es así, y aparte todo lo que uno lleva para poder escribir algo muy corto y muy bien, ¿no? Pero Swift, Stevenson, pues si se quedó en Stevenson ya está bien, tampoco hace falta llegar al premio Planeta. Mientras vivías con tu padre, ¿tú sabes cuánto tardaba en escribir una columna? Más o menos. Bueno, pero él decía que un escritor escribe todo el tiempo. Sí, pero más o menos, cuando se sentaba. Sí, Va madurando, sí. Tiene en el microondas Antes de comer anotaba lo que leía en los periódicos, ideas que se le ocurrían sobre la... Sí, bueno, los que estamos aquí... Pues cuando se sentaba a escribir, pues tardaba como una hora. Una hora. ¿Habéis hablado de El evangelio? título, como dice Rafa, ponía el título antes, cosa que a mí siempre me extrañaba, que decía, todavía no tengo el título. Claro, pero tiene el título, fija la idea, que esto para los estudiantes, que me preocupan a mí mucho, fija la idea, él ya venía masticando, ¿no? Él ya venía masticando y toda su vida masticando esas ideas y ese tal. Entonces, si tú pones el título, a veces se titula al No final. es que sabes lo que quieres decir. No, No, yo estoy de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Y fijas si la pones idea el título, sabes y vas... lo que quieres decir. Si no estás Claro. escribiendo sin saber lo que quieres Vas a decir. matar Vale. directamente. Entonces ya todo es fluir a veces. Hay veces que tienes dudas con el título y manejas uno y al final se te puede ocurrir otro mejor, Claro, ¿no? Pero bueno, eso totalmente. también, o sea, Claro. hay diferentes fórmulas. Pero bueno, insistiendo en su lectura, él leía también muchísimo ensayo. Ojo, que es verdad que no llega, pero el ensayo era un devorador de ensayo. Biografía. Exactamente, biografía e historia. Novela, él decía que a partir de los 50 años había que tener la cabeza muy vacía para leer muchas novelas. No lo voy a decir delante de un novelista, pero... Sí. Este es que es un niño, ¿no? Habéis hablado de evangelista. Yo tengo el recuerdo del combate con Ali, que los niños, yo le decía a Cassius Clay siempre, no entendíamos obviamente todo el proceso de contextualización política, de rebeldía civil, de Cassius Clay, todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, el Black Power, no, yo no sabía de eso. Pero claro, la primera vez que un superídolo, porque Ali era como un superhéroe, o sea, Cassius Clay era como un superhéroe para los niños de barrios españoles, ¿no? Menos como yo. Y ese superhéroe se enfrentaba a un boxeador español. Y en aquella época, tío, tú tienes que ir con el de España. Entonces, Evangelista, para colmo, sí que parecía español, de origen latinoamericano, bueno, ahí estamos. Pero ese sí que parecía sonado. Pero le aguantó de manera impresionante, ¿no, Alfredo? Sí, ya era mayor. A mí también me costó decir Ali, porque claro, yo lo conocí como Cassius Clay, pero me acabé llamándole Ali porque entiendo que él quería llamarse Ali y ese es el primer derecho, y luego además quería por una causa mayor, ¿no? Con sus matices y tal. Recordemos que Ali es de los años aquellos en los que mataron a Luther King. Claro. O sea, ahí no andabas con bromas, ¿no? Igual que Tommy Smith, el que levantó el puño en los Juegos de México. Bueno, ¿no? y luego Entonces, Malcolm X. Malcolm X. Definirse en ese momento era así, de esa manera, era jugarse mucho más que la carrera de boxeo, que ya se la jugó también. ¿No? Sí. Y sí, ya entonces era un Ali un poco, digamos, pasado de fecha y gastado de combate, si no hubiera durado tanto Evangelista, ¿no? La primera época de Ali era fascinante, porque tenía una movilidad, claro, tenía estatura y tenía un cuerpo casi de nutria y tenía una movilidad sensacional, que no se conocían los pesos pesados, aparte tenía la pegada de un pesado y era una belleza extrema verlo en... Luego ya le costó todo más, pero para mí es el deportista más grande de la historia. O sea, si tú me dices, yo soy un aficionado al deporte desde los 10 años, al deportista que considero el número uno de la historia. De hecho, en el despacho mío, director de AS, tenía 3 fotos, que son mi podio, que eran Ali, Pelé y Jordan. Ali en medio, Pelé y Jordan. Son los 3 y para mí ha sido lo más... Y es verdad que fue fascinante ver a Evangelista durarle. ¿No? Cuidado, estaría ya, bueno, usado, entre comillas, Cassius Clay o Muhammad Ali, pero le pegó hasta en el carnet de identidad. Sí, le pegó, sí.
sí. Fue tremendo. Yo tengo al menos un recuerdo. Yo sé que siempre todos esos recuerdos, cuando eres muy jovencillo, bueno, pueden estar muy, muy rellenos de crema, pero fue tremendo. Para mí fue épico y lo que aguantó fue brutal. Sí, Nosotros decíamos que había ganado Evangelista, claro. Es que durante la entrevista que le hicimos Teodoro y yo, que fue en el libro... Que, perdona, era uruguayo, era uruguayo, sí, yo creo que nacionalizado. Sí, lo he dicho, que era latinoamericano, era de Uruguay, sí, pero bueno. No, yo creo que era uruguayo. Uruguayo. Él comentó, vamos, que en ese combate, vamos, podía haber ganado perfectamente Evangelista y la verdad es que él salió al ir directamente a ridiculizarlo y no lo consiguió. Porque podíamos comentar también que no solamente estamos hablando de crónica de boxeo, estamos hablando de que su sección de opinión, Ringside Fila 2 y luego Hora Cero, él también escribía artículos de opinión, no decir, me ha gustado o no me ha gustado, todo con fundamento, y la verdad que eran una delicia también sus columnas de su artículo de opinión en Marca, porque estaban llenos de conocimiento y contaba historias, dentro de una columna de opinión contando historias, eso me parecía también muy relevante. Y luego sus entrevistas son una delicia, sus entrevistas en Marca a grandes campeones, sobre todo a Pedro Carrasco, que tenía bastante amistad con él, porque son preguntas-respuestas, pero luego de repente hay reflexiones de él sobre cómo está el pitillo, cómo a lo mejor el vaso de whisky que llega, que si llega el preparador. Es una atmósfera, son absolutamente maravillosas. No son muchas, pero las que hay, vamos, las que él hizo, son obviamente joyas esas entrevistas. Pero él hacía también el retrato de los personajes, a mí me parece muy interesante, ya no solo en la entrevista, incluso en la crónica, y en esas crónicas tan cortitas, y sin embargo, él da como 3 detalles donde te está construyendo el personaje, porque no nos engañemos, aunque sea periodismo y estemos contando hechos, lo que retratamos ahí son personajes, no están redondos, no están enteros, y en el combate que tú acabas de comentar, a mí me encanta, yo creo que casi diría que es mi favorita en este libro de crónica, pero me gusta mucho cómo él coloca e introduce a Ali en el relato. Dice, el público que ha coreado el nombre de Ali no como se aclama, sino como se reza, asiste a la falta de respeto que supone que un desconocido de 22 años desborde, después de 3/4 de hora de pelea, al jefe de la lona y la resina. No se puede tratar así a las estatuas. O sea, yo creo que está explicado ahí a Ali, ¿no? Lo que es Ali. Si usted no tiene conocimientos de dónde viene, de qué país, de qué situación, efectivamente es una estatua, porque efectivamente ese Ali ya es el Ali que empieza a mamarrachear, con todos los respetos, pero empieza a tener un comportamiento que no está a la altura ni siquiera de lo que él defiende políticamente, ¿no? Ni de la causa que él está defendiendo. A mí me parece que esa forma en nada, o sea, coger 4 líneas de una crónica que además es muy reducida, porque además no nos olvidemos que esto iba en papel, o sea, no tenían estos chorros a veces que nos largamos cuando escribimos en digital. Y encima ten en cuenta que estaba jugando con la desventaja horaria de Estados Unidos, que había que cerrar la edición en ese momento. Claro. Y de hecho, Silvia, había que encajar, o sea, tenías X tipos, tenías tantas líneas, no te podías quedar ni corto ni largo, eso había que clavarlo en tanta tal, ¿no? También hay que también en la cabeza esa, ¿no? Y luego el ritmo, porque a mí lo que me sorprende es el ritmo de estos textos. El ritmo cuando es un acontecimiento en el que usted no me está descubriendo nada, porque seguramente la gente ya sabía que había ganado Ali, ¿no? Aunque fuera por la radio o aunque fuera en un boletín, es decir, se podía saber que había ganado Ali. Con lo cual, ¿qué me está contando usted en esta crónica? Que yo no sepa. Y ahí es donde yo creo que Alcántara lo hacía maravillosamente bien y por eso esto está vivo. Porque contaba cosas que no podía contarte nadie más, sino alguien que estuviera allí y, ojo, entre los que estaban allí, alguien con un ojo muy afilado. No como se aclama, sino como se reza. Claro, es que Ali lo que era contiene esa ídolo. frase Claro. es que yo voy a ser un poco acre. Como tenemos aquí a estudiantes de la facultad, vamos a ver, no se puede ser como Alcántara. Cuidado, porque se pueden estudiar los géneros periodísticos y lo que se debe hacer y lo que está bien hecho, pero no se puede ser como Alcántara, pero ni se puede ser como Fernando Vadillo, pero ni se puede ser como Alfredo Relaño, ni se puede ser como Silvia Cruz. Es que ni se puede ser como Joaquín Vidal cuando hacía las crónicas taurinas. No sé, quiero decir, hay que tener en cuenta, insisto,
que el valor añadido que aporta una personalidad tan talentosa, pues claro, siempre va a salir de su obra, ¿no? Y la columna dictada por teléfono más rápida del mundo tiene, evidentemente, forma parte de su obra y tiene su talento. O sea, es que eso es así. Y me parece que es un buen aviso para no fracasar. Entonces, por favor, tengamos en cuenta lo que es la disciplina y la herramienta y tengamos en cuenta también lo que es el talento. Pero ese talento es curioso que está en sus crónicas de los grandes combates internacionales, ¿no? Vale. Pero él cubría también combates que no eran ni fu ni fa, de gente mediana, y eran también brillantes esas crónicas. O sea, que a él no le importaba cubrir un combate de segunda o tercera categoría, porque era tan apasionado al boxeo que él decía, no, mi misión es contar combate. Me digo, mi misión un campeonato de Europa del mundo, maravilloso. Pero él cubría combates que tú de las crónicas, digo, pero ¿quién era este boxeador? ¿Quién es? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué de repente no digo, oye, pues yo esta semana no voy a escribir un combate? No, todas las semanas escribían combates que la verdad es que no tenían mucho recorrido, y también hay allá esos combates. O sea, él no bajaba el pistón. O sea, no por decir voy a cubrir un combate que no es un campeonato de Europa del mundo, vaya, aquí pongo el cerebro en el asiento de al lado y voy a hacer algo faena de niño. No, él jamás escribió una faena de niño. Yo he hecho algunos documentales y recuerdo que expurgando imágenes en una colección en concreta, esta muy local, que hablaba de los últimos 50 años de Málaga, que se llamaba Málaga en blanco y negro y tal, me encontré a tu padre en algunos pregones de la provincia cuando Fraga estaba de ministro de Turismo, y poco a poco se fue vehiculando la idea del Día del Turista y todo esto, ¿no? En los años 60 en adelante, y algunos que se llevaban a trocitos al nodo, pero yo di con los brutos, y algunos de grandes cámaras también, con esos pedazos cámaras de cine que se hacía ante televisión, entre comillas, cuando no había, como Antonio España y otros, o sea, y en algunos tenía el sonido. Pero es que, claro, el talento de Alcántara está hasta en el pregón de Ronda, quiero decir, está ahí. O sea, es que hay frases que bueno, insisto, purísimo talento, y además un talento con la firma de quien lo tiene, ¿no? Que tampoco es el talento de otro, pero es el talento. Yo no sé si... Yo creo que más o menos llevamos casi 1 hora y media, aunque como sois tan encantadores y talentosos se pasa volado, al menos a mí que estoy aquí, vaya a ser que yo sea el protagonista de empezar a aburrirles. Considero que si tienen alguna pregunta que hacer, este puede ser un buen momento. Pregunta, apreciación, lo que ustedes consideren, siempre que sea breve, si quieren, no se vean obligados. Bueno, pues ya está. Quería, mientras alguien se anima, recordar una cosa. El valor de Alcántara, y para mí de Valencia, que es más o menos contemporáneo, es que encendieron la luz. La escritura deportiva en España era muy floja, era desgraciadamente floja desde siempre. Yo lo interpreto que cuando llegó el deporte a España, llegó después del 98 con el pesimismo, y llegó como una importación extranjerizante, y el macizo de la raza, que incluía a los mejores escritores, no lo atendió. Entonces los primeros escritores en los periódicos eran participantes que se ponían de acuerdo o dejaban de jugar y escribían de esto y tal. Y luego, después de la Guerra Civil, pues el régimen cuidó mucho el deporte porque le parecía que había sido fuente de enemistades regionales y de separatismos y tal. Y estaba cargado de una retórica muy vana. Todo lo que se le metía era una especie de lenguaje belicista de segunda categoría, y no estaba atendido como siguieron estando los toros siempre, que tanto le molestaron. Los buenos escritores de periódico estaban en los toros, estaban en la ópera, estaban en el cine, estaban en tal, ¿no? Te puedo decir, pues Corrochano, Cañabate y tal. En la crítica deportiva era y además muy patriotera, porque era obligado, parecía que todos los españoles se coaligaban en el Tour de Francia contra Manzaneque, porque no sé qué, la dignidad que le dio al boxeo Alcántara y al fútbol Antonio Valencia, pero Alcántara va más allá, pero Alcántara es más poeta, entonces un gran escritor. Alcántara es un poeta, como se ve, es que cada cosa, yo he leído aquí cosas, he escuchado ahora cosas
que me he acordado de lo de el tesoro, porque he pensado, después de esto, es una desfachatez escribir algo de deporte cuando este señor deja escritas estas cosas, ¿no? Pues ellos encendieron la luz y desde entonces, digamos, se animó un poco más el cotarro a tratar con dignidad el idioma y el fenómeno en la prensa deportiva también, ¿no? Es que por donde lo abras, este negro como el betún, como un porvenir pugilístico, como algunas conciencias. Joder. Es que además estás abriendo a voleo, es que donde tienes aciertas, ¿verdad? Es el nivel, la densidad, lo que está contando ahí, la dimensión que adquiere, ¿no? Desde una apreciación simpática a de pronto ese calado moral y social. Pues eso es saber escribir, pero sobre todo para mí es saber mirar, es saber observar dónde se fija uno, dónde no mirar el dedo que señala, sino mirar donde tú quieres mirar, observar lo que tú quieres observar, fijarte en lo que tú has elegido, fijarte. Efectivamente el talento no se elige, pero se educa, se educan algunas habilidades y sobre todo lo que hay que hacer es el saber la capacidad de uno y explotarla. Y eso sí que se educa y se explota y se puede llevar al máximo. Alcántara, no hace falta, ya tenemos uno. No hace falta que haya otros. Sí, yo quería hacer una pregunta especialmente a Alfredo, que ya estaba en aquella época y conocía el periodismo en ese momento, ¿no? En ese último momento cuando él empezaba. A mí siempre he tenido curiosidad cómo el lector del Marca o del As leía esas crónicas, en el caso de Manolo. O sea, la visión que tenía el lector del periódico deportivo. Teniendo en cuenta que los periódicos deportivos en provincia llegaban con 2 días... Un día más tarde, ¿no? O un día más tarde, como poco, al kiosco. Es decir, que tú ibas a comprar y ya, no ya que supiera el resultado de la crónica de boxeo o del partido, sino que ya conocía. Pero desde la posición de alguien como Alfredo, que varias décadas después, 2 décadas después, volviste a prestigiar de nuevo la crónica deportiva, después, digamos un balance del último franquismo y principio de democracia en la que el deporte era maltratado desde el punto de vista periodístico, ¿cómo podía, con qué mirada veía el lector de aquella época en unas crónicas con ese valor literario que tenían los de Manolo Alcántara? No, pues muy bien, porque aunque una persona no sea muy lectora, ni conocedora, ni culta, ahí había una cosa, él contaba el combate. Estamos hablando de la crónica, lo primero que quería uno que compraba el Marca era enterarse de lo que había pasado ahí. Tú lo compras y lo lees porque es al final el boxeo. Y ahí te explicaba lo que pasaba, hasta el punto de decir cómo se fue acobardando porque veía que mejor contado que otros. Y luego es que yo creo que las cosas bien hechas le gustan a todo el mundo. Aunque no seamos alguien que no sea entendido música clásica, escucha algo bonito y le parece muy bonito. Y no le estorba, en ningún momento de su vida le estorba. Y que eso estuviera mejor escrito, pues oye, le crearía siempre es un acercamiento a una sensibilidad y a un conocimiento que ayuda. Pero es que de momento lo esencial lo tenías, que era el bocadillo de jamón, te contaba el combate y un aficionado al combate, porque están también las claves técnicas, las claves de alto conocedor del boxeo que da, o sea, que se leían con toda... A nadie le repugnaba. Pues además no hay ningún tipo de pedantería, no se detecta ningún tipo de superioridad, se leían con fruición y con interés, y además, como se valoraba enormemente su criterio, seguramente el que lo leía valoraba sobre todo el criterio boxístico, y lo otro, pues qué bonito me suena esto, ¿no? Quizá invento, pero eso que acabo de leer no empieza era negro como las conciencias, empieza era negro como el betún. Ya está enganchado. Es básico, directo. Es un directo al pecho. Luego ya empieza, meterá un gancho o un uppercut o lo que quieras, pero ese va directo. No sé, quizá invento, no sé cómo sería su construcción personal cuando lo escribió, pero me da a mí que en muchos de sus escritos, periodísticos o incluso él te suele... Yo entiendo que él tenía esa intencionalidad, es decir, que él lo hacía consciente, no que saliera porque él sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo.
lo que me sorprende es que el receptor habitual de esas lecturas no era el que iba a percibir en la profundidad que hemos podido percibir ahora. No, pero te enterabas del combate. Claro, ¿no? claro. Y sobre todo y el otro no te estorbaba. Perdón. Pero no. Y sobre todo hay una cosa que uno no sabe nunca, esto también lo digo para la gente que estudia o está empezando, uno nunca sabe quién le está leyendo. Y hoy en día más todavía, ¿eh? Hoy en día más. Uno no sabe quién le está leyendo. Entonces, cuando uno escribe sobre algo tan especializado como es el boxeo o como es el flamenco, porque yo eso me lo he encontrado también, y tú solamente hablas para tus creyentes, por volver al rezo de Alí, cuando tú solamente hablas para la gente que ya entiende lo que es una seguirilla y es una soleá, yo creo que es un flaco favor para el resto de la humanidad. Es decir, no porque uno tenga la aspiración de que le van a leer millones de personas, sino porque de pronto me puede leer ella que nunca ha leído sobre una soleá y yo quiero que se lea el texto desde el principio hasta el final y quiero que si cuando lo acaba ha gozado y además ha entendido mínimamente qué ha pasado esa noche en ese concierto, esa es al final nuestra misión, no es otra. Entonces, ¿por qué? A mí es una cosa que me gusta mucho en Alcántara y todas sus herramientas están puestas al servicio de eso. Lo hiciera a propósito o no, pero están puestas al servicio de eso, de contar una historia para el mayor número de gente posible, no para la gente que sabe lo que es un uppercut, sino para quien sea. Claro, y hay un aserto romano que dice, si al pueblo le das paja, come paja, pero si le das grano, come grano. Y creo que en los tiempos en que estamos debiera ser obligado poner el aserto desde los colegios hasta los parlamentos. Yo pido perdón por la autocita, pero hace un año y pico la revista Péndulo me pidió una biografía de otro nombre malagueño que tenía una peculiar relación con tu padre, Rafael Pérez Estrada. Entonces yo lo quise mucho y tuve también el regalo de su amistad durante muchos años. Entonces, cuando estaba recogiendo recuerdos y al mismo tiempo documentándome para hacer esa biografía, que tenía que tener las páginas que tenía que tener, y ni una línea más, recordé una conversación sobre un articulillo que yo había publicado y tal, y a mí me parecía que, al margen de que no me parecía bueno, como muchos de los que he publicado, me parecía que tenía brosa, ¿no? Y tal. Y cuando fui a corregirlo, yo estaba en su casa visitando en el Paseo Marítimo, me dijo, ¡no toques! Como él se ponía, tal. Le dije, no, es que tiene mucho... Dice, no. Entonces él decía quien quiera aprender, que estudie, pero no le facilites nunca que no lo haga, ¿no? Bueno, insisto, que perdonen la autocita, pero yo creo que quien tiene algo que aportar no debe rebajarlo con un excesivo ejercicio de autoenmienda, porque al final no lo aportas. Y al mismo tiempo, si sabes hacerlo tan maravillosamente como lo hacía Alcántara, al mismo tiempo le estás quitando la posibilidad a quien te lee, quizá, de recibir ese impacto de otras características que le hace crecer. Le están dando algo más. Bueno, es una apreciación que no sé si bueno, la dejo ahí, ¿no? Hay una palabra. Hay una pregunta. ¿Hay una palabra pedida? Sí. Hay dos. Pues vamos a acercar el micro, pero... Hola, buenos días. Si me permite, quería hacer dos preguntas. Se ha hablado mucho de crónica deportiva y, bueno, se ha hablado también de que en la época de Alcántara a lo mejor la radio te chivaba el resultado por la diferencia horaria. Hoy en día no solo es que la radio te chive el resultado, sino que tiene aplicaciones para seguir en directo todo lo que pasa. Puedes ver el partido en directo, bueno, el partido o el evento que sea, en diferentes plataformas. Si no tienes acceso a los resúmenes, a mucho contenido en redes sociales. ¿Cuál va a ser el futuro de la crónica, o más bien el presente? Y la segunda pregunta, antes se ha hablado de cine, se ha hablado del boxeo y no se ha mencionado a Cinderella Man. Yo quería preguntar a los que tuvisteis la suerte de poder hablar con él si él vio esa película y si os dio una opinión sobre ella, porque él hablaba mucho del boxeo y de que hacía falta hambre, y Cinderella Man es un caso real y en el que se pasó bastante hambre. Yo no hablé con él de eso. ¿La vio? ¿Tú sabes algo, Lola o Juan? ¿Tú sabes algo de que viera Cinderella Man? La protagoniza Russell Crowe, la película Cinderella Man, Cenicienta, hombre Cenicienta. Que no la vio, ¿no? Bueno, no sabemos. Es una gran película. No sabemos. Una gran película, de luego, de boxeo. Yo creo que el futuro de la crónica, pues bueno, yo creo que siempre habrá lectores que quieran textos muy bien escritos y que estén hechos por gente que sabe
o sea, sabe de lo que escribe. Yo siempre habrá una crónica urgente de, bueno, es que ya hay robots que ya hacen las crónicas. En muchos periódicos españoles ya hay crónicas de segunda división B que la hacen robots. Esto es actual, esto no es el futuro. Entonces, pero siempre el talento humano, alguien que sea, que domine técnicas literarias aplicadas al periodismo, técnicas de la no ficción, siempre tendrá cabida y siempre tendrá cabida en cualquier medio que quiera periodismo de calidad. Yo te diría que el futuro, que en realidad es presente también, porque que es el futuro, pero es más el formato largo, no sería tanta esta pieza, este tipo de pieza que tenemos aquí de Alcántara, no sería la crónica de urgencia, porque efectivamente esa información ya la tenemos y se pueden hacer, se pueden hacer y se hacen, y a veces en realidad lo que adoptan es una forma como de columna de opinión, hecha con gracia, o una columna que es una observación, no tanto una crónica. Yo creo que el futuro pasa por el formato largo, en este caso, el de la crónica, y la prueba está en medios, en los medios que están apostando tanto por eso, ¿no? Que pueda ser 5W en un sentido más político, social, tal. En el deportivo, pues mira las revistas como Panenka, quiero decir, esa apuesta por un texto que tiene ya 7 folios, 8 folios, 15 folios, sin ningún tipo de miedo, en la deportiva, porque era lo que tú preguntabas. A mí me parece una buena noticia, lo que pasa que ahí también yo veo que a veces hay que ponerse la faja para escribir. Es cierto que a veces nos aprieta mucho porque nos exigen una velocidad y bueno, como algo que tiene que ser efervescente y que no tiene ningún tipo de poso, pero en otras ocasiones ese formato largo tiene otros peligros, que es el no saber ponerse la faja a tiempo, cortar el adjetivo a tiempo y cortar la frase a tiempo. Pero yo creo que va un poco por ahí y es un muy buen sitio donde hacer crónica. Para quienes no sean estudiantes del periodismo, las 5 W a las que se refiere Silvia son en inglés el who, where, when, why, quiero decir, el por qué, quién, todo lo que debe contener, obviamente, una información. En este caso es una revista fantástica que hacen unos chicos, son todos corresponsales, sí. ¿Verdad, Agustín? Son corresponsales que precisamente, lo hablábamos de la dignidad del boxeo que Alcántara hablaba, yo recuerdo en esa conversación con él que una de las cosas que más me preguntaba era, ¿os pagan? ¿Cuánto cobráis? ¿Os tratan bien? ¿Cómo estáis en la redacción? No estoy en una redacción, yo era autónoma en ese momento, fui muchos años. Es decir, la dignidad del trabajo. Y estos chicos montaron 5W a pesar de ser corresponsales de primera categoría, porque las piezas están tan sumamente mal pagadas que ellos decidieron que con los trozos que les quedaban hacían otra revista aparte y por ahí iban a sacar ellos como un sobresueldo, que creo que es poco sobresueldo, pero bueno, por ahí han encontrado otra vía de ingresos. Bueno. La alusión del título es precisamente a esas 5W del periodismo. Está aquí el profesor Rivera y lo ha dejado muy claro, pero yo te contestaría que lo que va a morir probablemente sea, yo creo que está muerto ya, sea el valor que tenía la noticia. Lo pongo entre comillas. O sea, la inmediatez de la noticia ya no existe. Existe, la noticia surge cuando surge, pero la tiene al mismo tiempo todo el mundo, ¿no? Y cuando se inventan, que son muchas, incluso la tiene antes todo el mundo, porque es mentira. Pero no va a morir ni la crónica, ni otros géneros periodísticos, ni la entrevista, ni la opinión, etcétera. No, al revés, todo lo contrario. En ese sentido no tengáis prevención, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Insisto, con permiso del profesor Rivera. ¿Otra pregunta había por allí? Sí, te levantas y eres tan amable. Sí, porque desde aquí no se me ve. En parte, parcialmente lo habéis contestado, pero a mí me gustaría saber, tradicionalmente en todos los países siempre ha habido un deporte rey. ¿Se oye? Sí. Vale. Siempre ha habido un deporte rey, pero ahora se está viendo que en muchísimos lugares están surgiendo otro tipo de deporte, el público, digamos, está diversificando sus gustos y, por tanto, el periodismo tiene que informar. ¿Cuáles son los ingredientes comunes para escribir una crónica de tantas disciplinas tan distintas, si es que lo hay? Bueno, para escribir de algo hay que saber de eso. Estamos en el mejor ejemplo con Alcántara. Cuando me decían, el entendido, el aficionado al boxeo que compraba Marca, sabía que le estaba hablando uno que sabía mucho de boxeo. Y que encima escribía como Los Ángeles, pero sabía mucho de boxeo. De lo que quieras escribir, tienes que saber y tienes que conocerlo. Va a ser difícil conocer todos, o va a ser difícil, en suficiente grado, o va a ser difícil tener cartel en todos o unos cuantos deportes. Yo
Yo creo que esto cada vez va más al especialista respetado, gente de la que el público entiende que sabe mucho de algo, que tiene criterios originales, tiene criterios nuevos, o tiene criterios, aunque no sean nuevos, sean tal, o sean muy firmes, o sean... Y digamos, ser un nombre muy próximo a un conocimiento, que tu nombre sea muy próximo a un conocimiento. Y ese es el caso. Y los medios pues tendrán que tener gente que vaya sabiendo. Esa evolución, en cierto modo, yo la he visto. Cuando yo empecé a tener noción de esto, antes salí un poco, en España solo había la trilogía clásica, que era fútbol, boxeo y ciclismo. Ciclismo era estacional, y luego empezaron a surgir deportes. Del baloncesto no sabíamos apenas nada, solo lo implantó el Madrid con la tele. Del tenis no sabíamos nada. Me acuerdo la primera vez que vimos tenis en la tele, lo pusieron un partido contra Estados Unidos. Una vez hablando con Santana, aquí precisamente en Málaga, me dijo, yo había ganado Roland Garros y nadie sabía que yo existía en España. Entonces hubo un partido contra Estados Unidos en Copa Davis, cuando empezaba a ver ya más televisiones. Yo no tenía, pero por ejemplo un tío mío sí. Y vinieron los americanos diciendo que que traían la comida al vacío y la bebida embotellada, pues no se fiaban de la sanidad de España. Y eso creó una indignación nacional acojonante. Fue una ofensa a la tribu. Entonces todos saben tenis. Y no sabías, se cuenta 15, 30, 40, bueno, está que viene. Como después de demasiados contar 15 para que luego no sea 45. Y el segundo día, que era el de dobles, ya vimos para qué valían los pasillos de al lado, ¿no? No había, pero bueno, luego surgieron críticos, claro, han surgido críticos de tenis, hay firmas de tenis especializadas, entonces había alguno que era medio enteradillo, el Marc era un tal Sainz de los Terreros, que era de familia muy rica, porque eran los que sabían de polo y de tenis, los demás no tenían ni idea ni de cómo se contaba. Bueno, pues ahora irá pasando, están los nuevos deportes estos, ¿no? Los deportes digitales y tal. Es bueno, yo creo que es bueno ser especialista en algo. Yo creo que es bueno ser especialista en algo. Es necesario y para hacerse un sitio, digamos, por ese lado de la profesión. Lo que pasa que es cierto también que hasta que tienes ese nombre, ¿no?, reputado, que decía claro. Alfredo, ¿no?, eso cuesta unos años, obviamente. Nadie te identifica rápidamente con el objeto de tus pasiones, ¿no? Te puede encantar el tenis o... Entonces, mientras tanto, yo sí que hay un consejo que a mí me ha servido mucho, que es, sobre todo en las crónicas rápidas, en esas que uno tiene que enviar, por mucho que sepas o que en ese momento creas que sepas, ser prudente. O sea, me parece clave. Me parece clave, porque es cierto que hay cosas que uno ya cuando tienes un pozo, que el mío es muy chiquitito, pero ya tienes un pozo, ya esas herramientas que hablábamos antes de estructuras, incluso en la escritura, en los datos, en ese background que tiene uno, te vienen solos. Y si no, ser prudente, porque además te va a tocar seguramente, como nos ha tocado a todos en el inicio de la carrera, hacer crónicas de cosas muy variadas, no solamente de tenis o no solamente de fútbol, ¿no? Oye, yo he ido en un mismo día a cubrir una crónica política y por la noche a un concierto de flamenco. Quiero decir, el registro cambia muchísimo, estáis en un momento además en el que hay una precariedad que no la podemos negar en nuestro oficio. Os va a tocar hacer cosas muy diversas, de pronto también os va a tocar hacer cosas. Hablábamos del formato de crónica también con todo el tema audiovisual. Vosotros ya sabéis cosas que yo no sé y supongo que, imagínate, tú te imaginas yendo a cubrir algo ya grabando, tuiteando, haciendo una story. O sea, prudencia, creo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Espero... ¿Cómo te llaman tus amigos, Silvia? No, eso solamente se lo llevó Manolo y mis amigos. Está aquí la dedicatoria. Ahora lo bichearé. Lo bichearé y lo tuitearé o lo que sea eso. Qué bueno. Como decía Manolo, y se recoge en la contraportada de estos 15 asaltos de leyenda por los que te agradezco tanto, Agustín. Yo creo, como San Pablo, que no es uno de mis escritores favoritos, que toda palabra ociosa no será tenida en cuenta. Ojalá que no hayamos derramado demasiadas. Un honor estar con vosotros tres. Muchísimas gracias a la Fundación por pensar que podíamos ser útiles en esta mesa. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.